qué tienes miedo? ¿A lo conocido? Si tienes miedo a la muerte, ¿está dentro de lo conocido, dentro de lo desconocido o dentro de otra alternativa? ¿A lo conocido? Sí, ¿Por qué? A lo que me va a pasar. ¿A las alturas? ¿A qué tenemos miedo? ¿A lo conocido? ¿Está dentro de lo conocido, dentro de lo desconocido o hay otra alternativa? ¿Dibujo? O sea, el problema le gusta a ella o que otras personas vean los felices. No, no manjo. Ella se refiere a que ella tiene miedo a las cucarachas. Ay, Ya, es más capacidad. Claro, eso es a lo conocido. ¿Verdad? ¿No? ¿Mancha o no mancha? sí, pero averigüen un poco más. Pero, no, ¿Conocido o desconocido? Si fuera que tengo miedo de ser primera mi mamá, sería conocido. Eso les pedí que averiguaran. ¿Está dentro de lo conocido, desconocido o dentro de otra alternativa? Puede pasar. Yo no he tenido las alturas es de que tú te caigas de tan arriba. ¿Conocido o desconocido? Conocido. Porque tu miedo en realidad de las alturas es que tú te caigas de tan arriba. Tal vez. O sería otra opción. Sí, mango. A lo que no. Lo que no puede. Ahora sí es para quedarse quieto y empezar a pensar, descubrir más. ¿Miedo a lo conocido? ¿Miedo a lo desconocido? ¿O hay otra alternativa? ¿A qué tenemos miedo? Esto resolverá todo lo que le falta entender con respecto al miedo. Así ya no le dará demasiada importancia, ya porque ya lo entendió. Si no hacemos esto, entonces diremos, aún tengo miedo, no sé a qué. ¿Usted tiene miedo a un público? ¿Tiene miedo a una entrevista? Digo, y si tiene miedo a una entrevista, ¿está dentro de lo conocido, dentro de lo desconocido o dentro de otra alternativa? Y llegó el momento de la silla a su anterior posición. Hemos concluido. Todos mirando la pizarra, la silla coloque a su anterior posición, por favor. Ya. Hemos concluido. Finalizado. A ver su atención. Ustedes dicen que tienen miedo a la oscuridad o tienen miedo a los terremotos o temblores o a quedarse solo o sola o a las alturas, pero en realidad no tiene miedo a eso. No tiene miedo a las alturas, no tiene miedo a nada de eso. No tenemos miedo a lo conocido ni a lo desconocido. La alternativa C es
¿Cuál podría ser la C? Algo que no sea conocido ni desconocido, ¿cuál podría ser? ¿Cómo anormal? ¿A qué se refiere? Que nunca se les olvide. Allá no estar con lo conocido. No tenemos miedo a lo conocido ni a lo desconocido, sino allá no estar con lo conocido. Allá no estar con lo conocido. A desprendernos de lo conocido. El miedo siempre existe en relación con lo conocido. A desprendernos de lo conocido. La oscuridad, no tenemos miedo a la oscuridad. La oscuridad es ausencia de luz. Eso es todo. Pero puede más la idea que nos han que la realidad misma. Entonces, cuando estamos a punto de ingresar a un lugar oscuro, ¿qué es lo primero que aparece en nuestra mente? En la mayoría. Todas esas cosas que le han contado de pequeño. Si no le hubieran contado, no habría motivo para el miedo. Pero, ¿qué temes perder entrando a un lugar oscuro? ¿Qué temes perder? Lo conocido. Temen perder lo conocido. En realidad no tiene miedo a perder los pies, o a perder los ojos, o a quedarse sin escuchar. Usted tiene miedo a desprendernos de lo que conocemos. Por ejemplo, si les dijera de que de hoy en adelante no escucharán, reaccionaría, porque dejaría de hacer lo que hace con el oído. ¿Qué hace con el oído? Todas esas cosas que conoce. Teme desprenderse de lo conocido, porque cree que sin eso su vida no tendrá sentido. Usted no tiene miedo a perder los pies. Usted tiene miedo a ¿qué? ¿Qué hace con los pies? Camina, corre, trota, salta. Si le dicen que se va a quedar sin pies, hay una reacción de desprenderse de lo conocido. Entonces lo defiende, quiere seguir disfrutando de lo que disfruta haciendo con los pies, de desprenderse de lo conocido, porque cree que sin eso su vida no sirve ya. Pensamiento. Pero de todas maneras las personas que se quedan sin pies descubren de que la vida continúa. Pero en ese mismo instante reaccionamos. No tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo a ya no seguir disfrutando de lo que disfrutamos, con los ojos, con los pies, con todos tus sentidos. Temes desprenderte de todo ello. En una entrevista de trabajo, tú vas con muchas expectativas, tal vez préstamos, tal vez deudas, tal vez promesas que has hecho. Entonces, cuando vas a una entrevista, hay un miedo de ser rechazado. Y al ser rechazado, de no cumplir todo lo que conoces o lo que has estado imaginando o proyectándote, temes decepcionar. Entonces tenemos miedo a ya no estar con lo conocido. En un trabajo, por ejemplo, dicen usted será despedido. Entonces hay una reacción de desprenderse de lo conocido. Mientras estás trabajando, ¿de qué te beneficias? Vamos. ¿Qué haces con el dinero? Lo disfrutas, ¿sí? Chisito, chocolatito, cine y otras cosas más. Cubres tus necesidades. Entonces, ante un despido o un rumor de despido, claro, temes desprenderte de lo que disfrutas, entonces lo proteges. Tenemos miedo a desprendernos de lo conocido porque creemos de que sin eso no viviremos. Ahora, en una relación te dice me voy. No, no te vayas, no. Bien, ¿a qué tienes miedo? No a que él se vaya o ella se vaya. No.
ni a quedarte solo, allá no seguir disfrutando de lo que disfrutas estando. De repente te acostumbró con chisito y chocolatito, entonces te quiere quitar esa cosa que disfrutas en lo físico, en lo psicológico o en lo emocional. Entonces una manera de defensa lo protege. No, no te vayas, no, lo que tú estás defendiendo no es a él, sino estás disfrutando lo que él o ella te da. En otras palabras, mientras estás con él o con ella, te beneficias y no quieres echar a perder eso, desprenderte de lo conocido. Ahora, en cuestiones de hablar en público, todos tenemos miedo porque nos creemos superiores o nos creemos inferiores. Tenemos algo que proteger. De repente tu honor, tu honorabilidad, tus prestigios, tus condecoraciones, tus halagos o la esperanza que muchos guardan en ti. Tienes toda esa carga. Aquel, por ejemplo, que juega partido, tiene tantas cargas psicológicas, tantas recomendaciones, tantas expectativas. Entonces él va y juega pero con miedo. Miedo de fallar, de decepcionar a los demás, de desprenderse de lo que conocen. Es parte también de por qué no le sale un tiro o una jugada como tantos quieren ver. Ahí, por ejemplo, no hay arte. Entonces, dirigiéndonos hacia esto de arte de hablar, todos tenemos ego, o sea, tenemos una idea de superioridad y lo protegemos. Por ejemplo, Juan Carlos, usted ocupa un cargo, todos le han condecorado, todo el mundo habla bonito de ti, pero nunca te han visto hablar. Ahora es momento de que hables. No, habla tú por mí. No, pues tiene que hablar. No. ¿A qué tengo miedo? Vamos. Sí, no, ¿qué van a decir? Porque si se enteran de que no hablo, se va a destruir todo mi mundo. Mejor que sigan pensando de que hablo, de que proyecto una buena imagen. Tú habla por mí. Entonces tengo miedo a desprenderme de todo lo que de todo lo que conozco, de todo lo que he construido. Entonces el miedo aparece cuando te crees superior o te crees inferior. Si no te creeras superior ni inferior, no hay motivo para el miedo del que dirán, qué vergüenza. El miedo aparece o está en relación con lo conocido, desprendernos de lo conocido. En este caso no quiero desprenderme de lo que conozco. La imagen vende y que sigan mientras la imagen es intacta, porque si participo lo voy a fregar. Ya en otros términos, lo voy a malograr. No quiero hacerlo. Entonces, habla tú. Así sigo viviendo de mi imagen, sigo disfrutando de los halagos, de los gustos, de las aprobaciones de los demás. Protejo ese algo. Pero si no tuviera nada que proteger, imagen ni estatus, entonces no hay miedo. El miedo, no tenemos miedo a la muerte, sino a ya no estar con todo lo que empieza con mí. Por ejemplo, mí, todo lo que empieza con mí. Cuando usted se accidenta y está en el hospital y le dicen de que nada más tiene 30 días para vivir, hay una cierta reacción de no haber cumplido tus sueños o tus expectativas. Hay una reacción. Entonces ahí tenemos miedo a desprendernos de lo conocido. Pero hay casos en los que se le dice 30 días y ya ni viven, ¿no? Están ahí. No tenemos miedo a los terremotos o temblores. ¿A qué tenemos miedo? Sí, cuando usted reacciona, ¿qué estás protegiendo? Inconscientemente estás protegiendo todo lo que empieza con mí. ¿Ve? Inconsciente te protege. ¿Por qué la gente cuando hay terremotos o temblores satura los medios, las redes? ¿Por qué? En realidad no les preocupa la otra persona, lo que les preocupa son sus intereses. Entonces, o sea, por ejemplo, en realidad mamá no me preocupa.
uso a mamá para mis propios beneficios, y cuando hay un terremoto empiezo a llamar para ver si mamá está bien, porque si no está, entonces ¿quién me va a dar cariño? ¿Quién me va a proteger emocionalmente? O sea, indirectamente estás protegiendo eso, lo usas a mamá para tus propios beneficios. Cuando entiendas esto, tal vez tu llamada sea incondicional, pero si no hay entendimiento, entonces vuestras llamadas estarán condicionadas. Y si alguien fallece, ¿por qué? ¿Por qué? En realidad no lloras porque esa persona ya no está, lloras porque dejarás de recibir lo que en vida recibías o lo usabas a él o a ella para tu propio beneficio. En otras palabras, en vida lo has explotado. Entonces nuestro llorar se convierte en egoísta. Hay un llorar natural propio de cada ser humano. Eso significa de que si alguien fallece en otro país, entonces hay una especie de contemplación. Pero no falleció alguien que vive en otro país, hubiera fallecido 1000 veces. No me importa. Pero tú sí, me importa. Hay eso. Entonces eso llamamos un llorar egoísta. Llorarás porque papá no está, porque tal vez papá en vida te dio muchas cosas, pero no llorarás porque mamá no está. ¿Por qué? Porque mamá tal vez no te dio en vida cosas. Hay, por ejemplo, un llorar egoísta. O llorarás porque mamá siempre te acogió psicológicamente y papá no. Entonces, cuando le ocurre algo a mamá, llorarás. Cuando le ocurre algo a papá, entonces aquí, por ejemplo, vuestro llorar es egoísta, convenientes. Entonces usamos a los demás para vuestros propios beneficios. Entonces, cuando hay un terremoto, un temblor, no lloramos porque hay un terremoto o un terremoto, sino, ¿por qué? Eso. No lloras porque te vas a quedar sin pies, no. Entonces tenemos miedo a que, a desprendernos de lo conocido, a ya no estar con lo conocido porque creemos o pensamos de que sin eso no podremos vivir. Cuando haga la pregunta, estén atentos. A ya no estar con lo conocido. Lo mismo en las alturas, tienes miedo a que proteges con eso. No a las cucarachas. ¿Qué tiene que ver las cucarachas? Las cucarachas nada tiene que ver, o las arañas, nada. Ni siquiera la oscuridad. No, no es eso. Ni siquiera el temblor, es terremotos, no. Ni siquiera miedo a la muerte, no. Sino a ya no seguir disfrutando de lo que disfruto.